Vamos a compartir pantalla. Ya, un segundo. Me da un segundo, por favor. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con la ayudantía. Ya les comparto pantalla. Em, ah, ya. Entonces, vamos a empezar con la ayudantía. Lastimosamente, la semana anterior no pudimos tener la primera sesión debido a que, bueno, a que no pude estar presente el día jueves. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer un repaso rápido de la teoría. Vamos a ver 3 temas el día de hoy, porque no han visto mucho tampoco. Entonces, de ahí el día jueves, que tenemos la siguiente sesión, culminamos la unidad. Y bueno, vamos a hacer ejercicios también tipo lección. Hoy vamos a hacer unos ejercicios bastante sencillos en realidad, que pueden encontrar en la mayoría de libros, eh, que son bastante explicativos, bastante sencillos como para entender los temas, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta materia? Como ya lo habrán visto en las 2 semanas de clases que han tenido, la materia en sí se trata de lo que, bueno, está enfocada en analizar qué sucede en un sistema de potencia cuando ocurre un disturbio por una falla, es decir, cuando ocurre una falla, ya sea una falla en paralelo o una falla en serie. El primer parcial va a estar enfocado en analizar fallas en paralelo. Véanse fallas trifásicas, que es lo que vamos a estudiar en la unidad 1, la primera falla que vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar fallas de una fase a tierra, fallas de dos fases a tierra, fallas línea a línea, que en teoría, bueno, como ya lo habrán adivinado, las fallas que vamos a analizar son cuando físicamente los 3 conductores, por ejemplo, la falla trifásica es cuando los 3 conductores, como se ve aquí, los 3 conductores en un sistema de potencia se conectan, valga la redundancia, simultáneamente a tierra. Cosa- eh, ¿Sí? ¿Alguna? Bueno, bueno, se conectan simultáneamente a tierra y lo que sucede es que bueno, como ya lo habrán visto en circuitos eléctricos o en análisis de redes eléctricas, va a ocurrir un flujo de corriente hacia la tierra, ¿no? Esa corriente va a tener una magnitud que nosotros vamos a tener que determinar, bueno, encontrar para poder determinar o bueno, estimar las protecciones necesarias para evitar daños en los equipos en caso de que ocurriese ese tipo de falla, ¿no? Básicamente de eso se trata la materia. Bueno, la primera falla que vamos a estudiar es la falla trifásica, también se conoce como falla simétrica, ya, la única falla simétrica. La razón por la que se conoce como falla simétrica es porque el cambio ocurre en los 3 conductores a la vez, ya, el cambio es común en los 3 conductores. Por lo tanto, lo que se espera es un comportamiento similar en los 3 conductores, básicamente como cuando ustedes analizaban un sistema trifásico balanceado, ya, básicamente es así. ¿Qué más? La ventaja de las fallas trifásicas es que se pueden analizar o se pueden resolver de varias formas, ya sea cuando veamos por aquí lo voy a anotar si así lo desean, ya sea utilizando el dominio, utilizando el concepto del dominio de las secuencias, que lo vamos a ver después, o también utilizando el diagrama unifilar. ¿Por qué? Porque es una falla en la que va a ocurrir lo mismo, el mismo cambio en las 3 fases. Por lo tanto, analizando una sola de las fases, vamos a poder determinar el comportamiento en las otras dos. ¿Sí? Lo único que va a suceder es que se van a desfasar, ¿no? Por cada una de las fases, las corrientes y todo eso. El diagrama unifilar, ¿no? Listo.
Otra forma de hacerlo, tal vez con la matriz de impedancia también, pero pues todo esto va ligado al dominio, al comportamiento en el dominio de las secuencias, que lo vamos a ver más adelante, creo que en la segunda unidad o tercera unidad. Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, solo es teoría. Em, bueno, consideraciones que vamos a tener que tener para poder analizar las fallas es, en primer lugar, que vamos a hacer como el sistema, bueno, vamos a asumir que el sistema de potencia inicialmente no posee una carga. Es decir, que el sistema de potencia, vamos básicamente como que está trabajando en circuito abierto, ¿ya? ¿Por qué razón vamos a asumir que no tiene ninguna carga? Porque el hecho de que existe una carga quiere decir que puede existir una circulación de corriente dentro del sistema de potencia y que por lo tanto, lo que va a suceder ahí es que vamos a tener que hacer un flujo de potencia, ya para poder determinar los valores de las tensiones en las barras, las corrientes, todo eso previo a la falla. Y ustedes ya vieron que hacer un flujo de potencia no es complicado, pero es algo un poquito tedioso, ¿no? Es un proceso un poquito tedioso, no complicado, ¿ya? Y que pues no tendría sentido tanto evaluarlo en esta materia, porque les haría perder mucho tiempo para resolver un ejercicio. Por ello vamos a asumir que no se tiene carga inicialmente, ¿no? Vamos a también a trabajar con modelos de línea corta, llamamos en teoría con modelos de línea corta. ¿Por qué razón? Porque vamos a omitir en los modelos de las líneas de transmisión, vamos a omitir la capacitancia de la línea. ¿Se acuerdan que en sistemas de potencia 1 ustedes veían el modelo de línea media? Ya, bueno, este es el modelo de línea corta representado por una resistencia R y una reactancia X, ¿verdad? O JX, ¿ya? Y ustedes veían que en el modelo de línea media eh, tenían un capacitor, ¿verdad? En modelo, bueno, en la forma de T o en la forma de pi, que tenían dos capacitores, ¿no? Cualquiera de dos, ¿ya? Entonces vamos a ignorar esos capacitores y vamos a trabajar solo como si fuese un modelo de línea corta. Listo. Ahora, antes de empezar a trabajar con las fallas como tal, lo que vamos a hacer es primero identificar qué sucede bueno, qué sucede cuando ocurre un cambio en un sistema, en una línea de transmisión en la cual antes no se permitía la circulación de corriente, es decir, que no tenía carga. ¿Ya? Una línea de transmisión que no tenía carga. La línea de transmisión que no tiene carga se representa de esta manera, ¿ya? Donde pues esta fuente de voltaje que está aquí, alterno, viene simplemente a representar la alimentación, ¿no? Y esto de aquí viene a representar, bueno, esta impedancia viene a representar el equivalente de la línea de transmisión, ¿ya? Y este switch viene a representar la falla que va a ocurrir en ella, ¿no? El cambio que va a ocurrir en ella, que no está carga, no posee carga inicialmente, va a ocurrir una falla, se cierra ese switch y va a permitir que circule una corriente eléctrica alterna a través de la línea, ¿ya? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se va a comportar esta corriente? ¿Se acuerdan que, bueno, en la materia, no me acuerdo, creo que es análisis de redes eléctricas, analizábamos estados transitorios, ¿no? ¿Ya? Acaba de suceder lo mismo. En lugar de tener un comportamiento sinusoidal perfecto al inicio, bueno, ahí no está sinusoidal perfecto, vamos a tener un comportamiento un poquito atetado, por así decirlo, ¿no? No es una sinusoidal perfecta, pero luego esa corriente va a comenzar a ser una sinusoidal perfecta, va a llegar a ser una sinusoidal perfecta. Eso lo vamos a poder ver de mejor manera en este gráfico, ¿ya? En este gráfico está, bueno, valga la redundancia, graficada la tensión de la fuente o la tensión de alimentación de la línea, esta gráfica punteada de aquí, y también tenemos el comportamiento de la corriente. Esta es la señal de corriente que les digo. Si ven que inicialmente no tiene un comportamiento sinusoidal completamente, ¿no? Pero ya a medida que pasa el tiempo, el comportamiento sinusoidal se va notando un poquito más, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Que esta señal de corriente nosotros la vamos a dividir, para líneas de transmisión, la vamos a dividir en dos señales de corriente. Una señal de corriente alterna y una señal de, ¿cómo se dice? DC offset o de desplazamiento DC. Una señal de desplazamiento DC, que es una señal de tipo exponencial, que aquí se puede ver. Una señal de tipo exponencial decreciente, que al principio esta señal le va a aportar mucho valor a la señal total de corriente. Pero luego, como se va haciendo cada vez más chiquita, cada vez va aportando menos. Por esa razón, cada vez la señal de corriente, la de aquí, se va pareciendo más a una sinusoidal perfecta. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Está un poquito, parece un poquito complicado, pero en realidad este tema eh, es más gráfica que otra cosa, ¿no? Lo que tiene que comprender este tema es más la gráfica. Pero ya vamos a ver las ecuaciones, ¿no? Por si acaso. Ya, bueno, entonces, hasta ahí ya hemos analizado ya cómo se comportaría la corriente
desde el inicio, desde que ocurre el cambio hasta que se estabiliza, ¿no? Dicha corriente. Llegamos al estado estable, que es el que hemos estado trabajando en la materia de redes eléctricas, en sistemas de potencia 1 y no me acuerdo en cuántas materias. Bueno, en todas las materias, ¿no? De la carrera. Ahora, este ángulo alfa, ¿qué representa? Antes de comenzar a armar ecuaciones como locos, este ángulo alfa representa el ángulo, o sea, básicamente es una constante que define el tiempo en el que se cierra este circuito. El tiempo en el que se cierra este circuito, obviamente esta fuente ya ha estado trabajando un largo tiempo, ¿no? Y ha estado barriendo un ángulo como tal. El instante de tiempo en el que se cierra el circuito está delimitado por este ángulo alfa. Por eso está por aquí, por ejemplo, ¿ya? Y ese ángulo alfa puede tomar cualquier valor, entre 0 y medios, ¿no? Ya, sí, bueno, básicamente puede tomar cualquier valor, ¿no? Ya dependiendo de, pues, en qué instante de tiempo ocurra la falla. Ya vamos a verlo esto en las ecuaciones, porque es muy importante para lograr ¿cómo se dice? Una máxima compensación de C, ¿ya? Una pregunta, ¿la persona que escribió en el grupo que no le sale la ayudantía ya está aquí? Es... Sí, ya encontré ya. Muchas gracias. Ya, listo, disculpa no haberte respondido. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a entrar a ver las expresiones que tenemos que conocer como tal para el comportamiento o el análisis de un transitorio en una línea de transmisión, ¿ya? Como les dije, ahorita en esta ayudantía no esperen ejercicios muy complicados. La realidad es que no, los ejercicios que saqué son súper sencillos simplemente para comprensión. Y el día jueves vamos a hacer ejercicios de unas lecciones anteriores, ¿ya? Bueno, lo importante es, por lo general en las ayudantías siempre trato de dar en una toda la teoría y en la siguiente tratamos de hacer ejercicios complicados. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos ya identificado el comportamiento gráfico como tal de la corriente en la línea de transmisión, vamos a colocar las expresiones como tal, sin antes recordar ciertas expresiones básicas, ¿no? Tenemos el comportamiento de la señal de voltaje, ¿verdad? La alimentación. Sabemos que este valor, raíz de 2 por V, es el valor pico, ¿verdad? De voltaje, de tensión, ¿ya? Y el valor sin la raíz de 2 es el valor de RMS, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Listo. Este ángulo alfa representa básicamente el momento en el que ocurre el disparo, bueno, la falla como tal, o el cierre del switch, ¿ya? Y tenemos esta carga, ¿no? Esta impedancia que al final, por si acaso, acuérdense que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal, ¿ya? Y pues básicamente tenemos la reactancia que tenemos que determinar a partir de esta inductancia, ¿no? Que simplemente sería la frecuencia angular por la inductancia, si no me equivoco. ¿Ya? Y vamos a tener una impedancia de la línea, ¿verdad? La línea de transmisión, que va a ser igual a R más JX, ¿no? Si nosotros queremos sacar el ángulo de esa impedancia, que vamos a llamar teta, ¿ya? Va a ser igual a la tangente inversa de X sobre R, ¿no? Este es el ángulo de la carga, ¿ya? Ya se los pongo aquí porque va a ser muy importante para la siguiente expresión. Bueno, bueno, vámonos a la parte de aquí abajo. Vamos a escribir aquí la expresión. Y aquí voy a escribir directamente la expresión de la corriente, ¿ya? ¿Por qué razón no voy a despejar la expresión de corriente? Bueno, si desean la pueden ver en el libro, la pueden ver en el libro. Simplemente es llegar a una ecuación diferencial, resolverla y me va a dar la expresión acá. En este curso no nos estamos enfocando tanto en resolver ecuaciones diferenciales. Por ahí vamos a encontrar una que otra integral ya en la última unidad, pero no es algo complicado en realidad. No vamos a resolver cosas de gran complejidad respecto a esos temas, ¿ya? Para eso tienen sus cursos de cálculo, ¿no? Entonces, directamente les damos el resultado de la expresión, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la expresión matemática de la señal de corriente que vamos a analizar? La expresión matemática va a ser esta. Va a ser I de t igual a la corriente AC, vamos a tener dos componentes de corriente, es decir, dos funciones sumándose, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos curvas, ¿verdad? Aquí tenemos dos curvas, disculpen si estoy yendo un poquito rápido, me avisan si estoy yendo un poco rápido, ya, listo. Tenemos dos curvas, ¿verdad? La curva que voy a marcar de azul, la exponencial decreciente, ¿verdad? Esta curva de aquí, y la que voy a marcar de rojo, que es la que es perfectamente sinusoidal, la de acá.
Estas dos curvas se están sumando para crear una curva total, la curva de comportamiento de la corriente, que es la curva naranja de acá. ¿Ya? La suma de la curva azul y la roja me da la naranja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que trato de decir. Básicamente, la curva roja vendría a ser esta componente AC. Y la curva azul vendría a ser la componente DC. ¿Ya? Que si la ven en el libro, va a haber un cambio, porque en el libro está con un signo negativo, pero en realidad eso no importa. ¿Ya? El signo que le pongan no importa. Yo les recomiendo utilizar la expresión de acá porque pues no va a haber ningún inconveniente igual. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a tener dos componentes sumándose, ¿verdad? Dos señales sumándose, por así decirlo. La primera señal va a ser una señal que es muy conocida ya para ustedes, con la que ya han trabajado muchas veces. Raíz de 2, o el valor pico de voltaje, dividido para la magnitud de la impedancia de la línea, es decir, la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, multiplicado por el seno, una función sinusoidal, que depende del tiempo. El seno de la frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo que indica el instante de tiempo en el que se disparó, o en el que ocurre la falla, menos el ángulo teta, donde teta es el ángulo de la carga. ¿Ya ven por qué era importante saber de dónde salía ese ángulo teta? Por eso. ¿Ya? Y esta vendría a ser la expresión o la señal en rojo. ¿Ya? Esta vendría a ser la señal IAC de T. ¿Ya? La señal de corriente alterna, o la señal, esta también se conoce como corriente simétrica de cortocircuito. ¿Ya? Corriente simétrica de cortocircuito. Ojo, téngalo muy en cuenta porque eso te va a decir en los ejercicios, en los enunciados, y tú ya tienes que saber que esa es la corriente simétrica. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas son las señales conocidas que hemos visto en circuitos eléctricos, y por aquí, nosotros podemos encontrar, ¿qué es esto? El valor RMS de corriente, ¿verdad? Y si lo multiplicamos por el raíz de 2, es el valor pico de la corriente. ¿Sí? Es una señal de corriente. ¿Sí? Hasta ahí ténganlo en cuenta. ¿Ya? Es importante que analicemos todo esto de forma minuciosa, porque luego en los ejercicios los chicos dicen que están muy complejos, pero en realidad es que no se ha analizado por completo o de forma minuciosa cada ecuación para saber de dónde viene cada cosa, ¿no? Una vez que tú lo analizas bien y entiendes de dónde viene cada cosa, vas a poder leer el enunciado y decir, bueno, aquí solo es aplicar esta expresión y ya está. ¿Ya? Listo. Lo mismo con el proyecto. Es lo mismo. En el proyecto les van a pedir aplicar, bueno, en el caso del semestre pasado, les pedían aplicar simplemente esta expresión, graficar en MATLAB y se acabó. Entonces, básicamente, la siguiente componente va a tener esta misma constante multiplicando, que es la magnitud de la corriente pico, mejor dicho, ¿verdad? Si le quitamos el raíz de 2, sería corriente RMS. ¿Ya? Esta magnitud multiplicada por una constante más. En este caso va a ser el seno de teta del ángulo de la carga menos el ángulo de disparo de la fuente, el ángulo, bueno, en el que ocurre la falla, ¿no? El ángulo de la fuente cuando ocurre la falla. ¿Ya? Este ángulo de aquí va a ser muy importante para una cosa, ya van a ver. Entonces, aquí vamos a tener el por Euler y aquí vamos a tener, básicamente sería un menos t sobre una constante de tiempo tau. Pero en lugar de poner la constante de tiempo, podemos poner r sobre L, ¿ya? Multiplicado por t, ¿ya? Para tener todo en función de variables conocidas. ¿Ya? Y esto de aquí va a ser la expresión de la señal azul. Si se dan cuenta, es una constante multiplicada por una función exponencial que decrece, que se va haciendo más chiquitita a través del tiempo, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo le va aportando menos valor a la señal. Por lo tanto, cuando lleguemos a este punto, por ejemplo, le va a aportar un valor tan chiquitito que la señal va a ser completamente la roja, ¿ya? Casi completamente sinusoidal. Así como se ve aquí, estas dos. Bueno, si hasta ahí no existe alguna duda. No, chévere. Ya, allá, en conjunto, a toda esta señal de aquí, a toda la señal, se la puede conocer o también se la puede nombrar, bueno, es complicado de escribir aquí, también se la nombra como, ¿cómo se llama? Corriente de falla asimétrica, si no me equivoco. Sí, sí, la corriente de falla asimétrica, ¿ya? Esta de aquí, esta componente de aquí, la roja, es corriente simétrica de cortocircuito y la azul es la corriente de desplazamiento de DC, ¿ya? Y esta de aquí sería la corriente de falla asimétrica.
Ya, no lo voy a escribir porque es complicado escribir aquí, pero bueno. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No. Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué pasa si a mí me piden los valores RMS de cortocircuito, ¿ya? De esta señal, los valores RMS de esta señal. Ya, vamos a dividir los valores RMS en dos, ¿ya? Los vamos a dividir en dos. Eh, bueno, los vamos a dividir en dos. ¿Qué sucede? Una cosita, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si a mí me piden máxima compensación de C? Bueno, la máxima compensación de C, en teoría, y como lo dice el libro, básicamente va a ser cuando ustedes digan que alfa es igual a teta más pi medio. ¿Ya? Aquí va a ocurrir la máxima compensación de C. Porque, ¿qué sucede con este valor? Perdón, es teta, déjenme ver si no me he equivocado. Aquí sería teta menos pi medio, si no me equivoco. No estoy seguro. Esto aquí tengo que revisarlo, pero era más menos pi medio. Ya, con uno de estos valores se va a lograr la máxima compensación de C y básicamente quiere decir que esto se vuelve 1. Ya, me parece que es menos pi medio. Sí, sí, mm, sí, menos pi medio. ¿Sí? Con menos pi medio. ¿Ya? Con menos pi medio se logra la máxima compensación de C y esto se vuelve 1. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, a mí me pueden solicitar cuál es el valor RMS de esa señal. ¿Ya? Y cuando me pidan el valor RMS, lo que yo voy a hacer es sacar dos valores, ¿ya? Primero, tomar el valor RMS de la señal sinusoidal, que es todo esto que está aquí, sin el raíz de 2. ¿Ya? Vamos a sacarlo, porque ya sabemos que por nuestras clases de circuitos eléctricos, que el valor de una señal de corriente alterna sinusoidal en RMS va a ser igual a el valor RMS del voltaje dividido para la magnitud de la impedancia, ¿no? Y ya está. Ese es el valor RMS de la señal alterna, ¿no? De esta señal, de la señal roja. Ahora, el valor RMS de la señal de desplazamiento DC, ya, el valor RMS, que sí va a tener un valor RMS que es una señal de tipo exponencial, va a ser una función que depende del tiempo, ¿ya? Esa función que depende del tiempo me va a quedar raíz de 2 multiplicado por b partido la raíz cuadrada r cuadrado más x cuadrado, o sea, la magnitud del el voltaje RMS dividido por la magnitud de la impedancia, multiplicado por una exponencial. La misma exponencial de hace rato, menos r sobre l por t. ¿Ya? Y ese es el valor de RMS. Eso, bueno, en máxima compensación de C. O, si lo quieren ver de otra forma, sería raíz de 2 veces multiplicado por el valor de la corriente AC en RMS multiplicado por la exponencial que depende del tiempo. R sobre L por T. Y ya está. Estas dos expresiones son importantes porque me las pueden pedir, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede si me piden el valor de RMS de la corriente de falla asimétrica? Es decir, de toda la señal en conjunto, las dos señales sumadas. ¿Ya? Si existe máxima compensación de C, con máxima compensación de C, el valor de RMS de la señal completa, bueno, va a ser una función que depende del tiempo, ¿ya? Y va a ser igual al valor RMS de la señal AC, ya esa constante, multiplicada por la raíz cuadrada de 1 más 2 veces la expresión sinusoidal. Euler a la menos 2 multiplicado por R sobre L multiplicado por T. Ahí está la señal que depende del tiempo. ¿Sí? Esta señal también la pueden hacer depender de la constante Tau, pero para trabajar con ciclos, pero no es tan importante y bueno, ya sería por gusto hacerlos aprender tantas expresiones o tantas fórmulas, estas cuatro es suficiente para este tema, me parece. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Parece complicado, pero básicamente solo son estas cuatro expresiones, si no me equivoco, y ya está. Una pregunta, disculpa. Disculpa que suba un poquito a lo que hablaste de las expresiones de IAC y DC. El ángulo Ajá. alfa, ¿qué significaba gráficamente? Ya, el ángulo alfa, lo único que nos dice es, básicamente nos dice en qué instante de tiempo ha ocurrido la falla, cuánto se ha desplazado el voltaje de la fuente hasta el instante en el que ocurrió la falla, ¿ya?
justo la fuente se encontraba en este ángulo cuando ocurre la falla trifásica, o sea, se cierra el switch. ¿Sí van a entender? Sí, 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 sí. Sino que no te había escuchado. Sí, listo. Muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Ya? Este ángulo alfa puede tomar en realidad cualquier valor, pero a nosotros nos va a interesar en la mayoría de los casos cuando exista la máxima compensación de C. ¿Sí? Por ahí van a encontrar pues distintas interpretaciones en los libros, porque los libros trabajan con los ángulos de una forma o de otra, ¿verdad? Desplazándolos, pero pues en teoría básicamente es cuando desaparece esto de aquí, eso según. ¿Ya? Trabajamos con máxima compensación de C, ¿por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es tratar de calcular la mayor intensidad de corriente que puede ocurrir por la falla. Bueno, miren, vamos a hacer un ejercicio sencillito para poder comprobar esto, ¿no? Y después continuamos con la teoría. Ya, como les dije, los ejercicios que vamos a hacer son sencillos, son de los libros el día de hoy, y ya la siguiente clase vamos a hacer ejercicios más complicados, ¿sí? Vamos a ver 3 tipos de ejercicios el día de hoy. El de las líneas de transmisión, fallas en líneas de transmisión, fallas en generadores, ya generadores síncronos, que es con los que vamos a trabajar usualmente. Generadores asíncronos en realidad casi no se usa, por eso pues, no los vamos a analizar. Y fallas ya en un sistema de potencia, ¿no? Las fallas trifásicas, ¿sí? Que es lo primero que se analiza. Entonces, vamos a analizar este ejercicio. Disculpen que esté en inglés, pero es que así estaba en el libro, ¿sí? Igual, no es un inglés muy complicado, ¿sí? Bueno, lo único que me dice el ejercicio, el enunciado, es que se produce una falla trifásica, o un cortocircuito, perdón, en un circuito de tipo RL, ¿ya? Entonces, aquí no estamos hablando ya tanto de fallas trifásicas, sino que estamos hablando de un circuito de una sola fase, porque así se lo puede aproximar, ¿ya? Entonces, en un circuito de tipo RL o en una línea de transmisión, se va a producir una falla trifásica. Si quieren, les dibujo el circuito para poder visualizarlo, ¿no? Se va a producir una falla, ¿verdad? O en teoría, se va a cerrar un switch. Por si acaso, si les dibujan algo así, una cajita así, eso es básicamente un breaker o un breaker que se va a abrir o se va a abrir cuando pase cierta corriente a través del circuito, ¿ya? Eso es un equipo que está hecho para, pues, que cuando incrementa demasiado la corriente, se dispara, se abre y, pues, básicamente lo que hace es prácticamente disipar la corriente para que no se quemen los equipos, ¿no? Hay distintos tipos, hay unos que se utilizan en líneas de transmisión, hay unos especiales que son muy caros, que se llaman Generator Circuit Breaker, porque son especiales que se conectan directamente con los generadores, porque esos Circuit Breakers son para aguantar corrientes enormes. Eso lo van a ver cuando vean su proyecto, que les van a salir unas corrientes enormes en los terminales del generador, y no va a haber circuit breaker común que les permita disipar esa corriente, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos este circuito que está aquí. Básicamente es el circuito que analizamos hace rato, ¿no? La misma expresión de corriente, de voltaje, por si acaso. La expresión del voltaje de aquí es EDT, que es raíz de 2 por B por seno de omega t más alfa. Esto es R, esto es L. Ya me están dando el valor de R por si acaso y el valor del X, ¿verdad? De la reactancia inductiva. Me dicen que el switch se cierra en tiempo igual 0, ¿verdad? O sea, básicamente ocurre la falla o el cortocircuito en tiempo igual 0, ¿sí? 0 segundos. Y me dice que hay un desplazamiento de ese máximo, aquí lo dice, máximo de ese offset. Entonces es un desplazamiento de ese máximo, ¿ya? Por ahí. En algunos libros el desplazamiento de ese máximo básicamente lo toman cuando este alfa es 0, ¿ya? Depende de cómo utilice el libro los ángulos, ¿no? Bueno, tenemos un desplazamiento de ese máximo, ya vamos a ver cómo se utiliza eso. Y me dicen que este disyuntor o este breaker se abre a los 3 ciclos, ¿ya? Entonces, la apertura de este breaker es a los 3 ciclos, ¿ya? Ahora, en el literal A, lo que me dice es que determine la corriente de falla AC RMS. Entonces, en el literal A, lo único que me pide es la corriente AC RMS. ¿Ya? Ojo, escuchen bien, lean bien. El valor RMS de la corriente de falla, ¿ya? Pero la corriente de falla AC, entonces solo me pide el valor RMS de la componente AC. ¿Y a qué era igual esa expresión? Eso era una constante, ¿verdad? Que era la magnitud del voltaje B, bueno, el voltaje pico, RMS de la señal de voltaje, dividido para la magnitud de la impedancia, ¿verdad? R² más X². Y eso era todo, eso es todo, literal.
básicamente el valor de B ya me lo dan, que es 20 kilovoltios. Entonces sería 20K o 20.000 al cuadrado, perdón, 20.000 dividido para la raíz cuadrada. Ya me dan el valor de R, que es 0.8. 0.8 al cuadrado, más ya me dan el valor de X también, que creo que es 8. Sí, 8. 8 al cuadrado. ¿Sí? Si quieren, acá en lugar de poner L y R, lo escribimos directamente, 0.8 más, perdón, y aquí J8, ¿no? J8, ¿sí? Ese es el valor de la impedancia de la línea. Y esto me va a dar, me da un momento para sacarlo, ya, 2.4876, bueno, 2.488 kiloamperios. Y ya tenemos el valor de la corriente en RMS. Obviamente es kiloamperes RMS, pero ya pongámosle solo kiloamperes, ¿ya? Y ahí está el valor de RMS. Listo, literal A resuelto. Ya, esta es la componente AC RMS que me piden. ¿Sí ven qué sencillo? No es complicado, ¿no? Solo es para comprender más o menos cómo se utiliza la fórmula. El literal B lo que me dice es el valor RMS instantáneo o momentáneo en un tiempo de 0.5 ciclos. ¿Ya? Bueno, el que pasa a través del interruptor, ¿no? Antes de que se abra. Porque sabemos que el interruptor se abre después de 3 ciclos. ¿Cuántos son 3 ciclos? Bueno, si quieren saberlo, el T de 3 ciclos. ¿Qué es un ciclo? Bueno, un ciclo es básicamente un periodo. 1/60, ¿verdad? Porque la frecuencia es 60 Hz. Por aquí lo tiene que decir. Si no, lo asumimos como 60 Hz directamente, ¿no? Entonces, el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿ya? Si quiero 3 periodos o 3 ciclos, simplemente multiplico por 3. ¿Sí? 3/60 o 1/20. ¿Ya? Acá lo que me piden en el literal B es la corriente momentánea en RMS. Es decir, cuando me dicen la corriente momentánea en RMS, me piden la corriente total. Oh, no la AC ni la DC, la total. Me tienen que especificar si es AC o DC para tocar una sola componente. Si no me especifican, es la corriente total. ¿Ya? Entonces lo que me piden es la corriente momentánea en RMS a un tiempo igual a 3 ciclos, ¿no? O 3/60. Perdón, a 0.5 ciclos. Es decir, 0.5 multiplicado por lo que vale un ciclo, que es 1/60. ¿Ya? Eso es el tiempo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Es decir, me piden el medio ciclo. Entonces, como un ciclo vale 1/60, multiplicamos por 0.5, que es la mitad, y ya tengo medio ciclo. ¿Ya? Bueno, la expresión de la corriente en RMS, antes de poder encontrar este valor, lo que tengo que hacer es encontrar el valor de la inductancia. ¿Por qué? ¿A qué es igual la expresión de de la corriente RMS? Ya en función del tiempo. Bueno, la corriente RMS en función del tiempo no es nada más que el valor de la corriente RMS AC, ¿verdad? Que es una constante, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más, creo que aquí era 2 veces, Euler a la menos 2, R sobre L, multiplicado por T. ¿Ya? Y de aquí conozco todos los valores, ¿verdad? Esto ya lo conozco, es esto que está aquí. De ahí el R lo conozco, pero ¿qué no conozco? El valor de L. ¿Por qué? Porque me están dando directamente el valor de la reactancia inductiva. Entonces tengo que sacar el valor de L primero. Entonces, vamos a sacar el valor de L directamente. Sabemos que, sabemos de antemano que X, la reactancia inductiva, no es nada más que la frecuencia angular por la inductancia o 2pi por la frecuencia lineal por la inductancia, ¿no? De aquí vamos a sacar que la inductancia es la reactancia inductiva dividido para 2pi por la frecuencia lineal. Y aquí reemplazamos, esto es 8, y esto es 2pi por 60 hercios, y esto me va a dar 2.12, 21.22 milihenrios. ¿Sí? Y ya tengo la inductancia, el valor que va aquí. Ya puedo reemplazar. ¿Sí? Y bueno, de ahí lo único que hago para encontrar el valor RMS es evaluar en un tiempo igual a 3 ciclos. ¿Ya? Y lo evalúo en un tiempo igual a
sabemos, un ciclo vale 1/60. Entonces, perdón, un tiempo igual a 0.5 ciclos, medio ciclo, ¿no? Multiplicado por 0,5. ¿Ya? Un tiempo igual a medio ciclo. Entonces evaluamos y pues la expresión nos quedaría, bueno, la expresión no la he reemplazado, me quedaría 2.488, ya. Sería 2.488K, 88K, que es el valor de la corriente AC/RMS, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 2 por Euler a la menos 2 sobre, perdón, 0.8, que es el valor de la resistencia, dividido para, ¿cuánto es esto? 21.22. 21.22 por 10 a la menos 3. Y todo esto multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Pero ya sabemos en qué instante de tiempo tenemos que evaluar. Entonces aquí directamente lo ponemos. Sería 0.5 partido 60. ¿Ya? Y ahí ya tenemos el instante de tiempo. Reemplazamos esto en la expresión y la corriente RMS en 0.5 ciclos es igual a, me da un segundo para sacar esto. Ya, me va a dar 3.57 kiloamperios. ¿Ya? Aquí va a haber más decimales, les recomiendo que utilicen hasta 4 decimales, ¿ya? Por el hecho que estamos utilizando kiloamperios, ¿ya? Y ahí tengo el valor de la corriente RMS. Literal B resuelto. Por último, literal C, lo que me pide es, ya, me dice, el valor de la corriente asimétrica de falla cuando el interruptor se abre. ¿Cuándo el interruptor se abre? Aquí me lo dice. El interruptor o circuit breaker se abre a los 3 ciclos después de que ocurre la falla. Es decir, se cierra ese switch, ocurren 3 ciclos, 3 periodos, y luego se abre el interruptor, el de aquí, el breaker. Ya se abre. Entonces, justo en el instante que se abre, ¿cuánto era la corriente? ¿Cuánto era la corriente RMS? Ya, me dice la corriente RMS asimétrica, entonces se refiere a esta. La asimétrica. Si me dice simétrica, es la AC. Entonces lo que me piden es la corriente RMS asimétrica a los 3 ciclos. ¿Sí? ¿Cuánto será? Cuando ocurre, justo cuando se abre el breaker. Entonces, simplemente tomo esta expresión y evalúo en 3 ciclos. En lugar de poner 0.5, pongo 3. ¿Sí? Entonces, esa corriente y RMS a los 3 ciclos va a ser igual a, sería 2.4488K multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 2 por Euler a la menos 2 por, aquí lo mismo, 0.8 que es la resistencia, dividido para 21.22 por 10 a la menos 3, multiplicado por, aquí sería un ciclo, ¿verdad? Multiplicado por 3, ¿verdad? 3 ciclos, ya está. Y este valor me va a dar el IRMS a los 3 ciclos, me va a dar, me da un segundo para sacarlo. Presión, evalúen 3, ya, listo. Esto me va a dar 2.54 kiloamperios. ¿Sí? Y ya está. Tengo el valor RMS justo, el valor RMS cuadrático medio de la corriente total, justo cuando el breaker se abre, cuando el interruptor detecta la máxima corriente que él permite y se abre, se dispara para disipar la corriente de falla y evitar que exista algún daño en los circuitos. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Todo claro. Chévere. Entonces, listo. Igual vamos a hacer más ejercicios de esto, más complicados de esto, de una lección. Bueno, en realidad no hay muchos ejercicios complicados. Lo único es bueno, nos dicen si hay máxima compensación de C o cuando se refieren a la corriente ACRMS o a la DCRMS y así. Eso es lo más complicado, en realidad. Pero igual vamos a ver más ejercicios de eso más adelante, ¿no? Cuando pasemos, el día jueves, cuando comencemos a resolver ejercicios un poquito más complicados, ya tipo lección. Bueno, si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver la teoría ahora de qué sucede cuando la falla trifásica ocurre en un generador.
ya no en una, en la línea de transmisión. Ya no ocurre en los terminales de aquí, perdón. Ya no ocurre en estos terminales, ya no ocurre acá, en donde está la línea de transmisión, sino que ocurre acá, en los terminales del generador, ¿ya? Esto es lo que yo les decía. No sé si lo quieran ver de esta manera, pero así yo lo aprendí cuando vi la materia, que mientras más impedancia haya o exista entre el generador y la falla, menor va a ser la intensidad de la corriente. Pero a medida que la falla se acerque más a los terminales de un generador, la corriente va a ser un poquito más grande, ya, la corriente de falla. ¿Por qué razón? Porque le estamos quitando impedancia. Y si se acuerdan, la impedancia, si lo ven como un análogo solo de resistencia, era como la oposición al flujo de la corriente. ¿Ya? Mientras más impedancia tengan, menor va a ser la corriente, ¿ya? Y eso pues nos ayuda bastante incluso bueno, nos va a ayudar bastante en el proyecto para tener que utilizar equipos o circuit breakers más pequeños, ¿no? De menor capacidad y que pues reducir costos, por si acaso, ¿no? No sé si lo quieran ver de esa manera. Al principio es complicado verlo así, pero ya luego cuando vean el concepto de el dominio de las secuencias y todo eso, se les va a hacer súper sencillo verlo así, ¿ya? Porque lo van a analizar así en los ejercicios, ¿sí? Les van a preguntar, ¿en qué punto creen que va a ocurrir la falla que genere la mayor corriente? Y ustedes van a decir, ya, bueno, en los terminales de generador, porque ahí va a haber la menor impedancia total. Y ya lo vamos a ver en un ejercicio, ya van a ver por qué, ¿ya? Bueno, ahora, vamos a ver qué sucede cuando ocurre una falla en el generador, ¿ya? En un generador síncrono, ¿ya? Lo que sucede, me dan un segundo para buscar, creo que está aquí la imagen que quería mostrarles. Denme un segundo. Ya, aquí, en un generador síncrono que no está cargado, cuando ocurre una falla, él va a presentar un comportamiento como este, ¿ya? Aquí no están los nombres, pero ya. Al generador síncrono lo vamos a suponer siempre, cuando ocurre la falla, lo vamos a suponer que está en máxima compensación de C. Vamos a ignorar la componente de C, por así decirlo, ¿ya? Entonces la vamos a ignorar y va a tener él un comportamiento como la señal de corriente, cuando ocurre la falla, va a tener un comportamiento parecido a esto, ¿ya? Va a tener un estado transitorio, ¿no? Un estado subtransitorio, transitorio y un estado permanente o estado estable, ¿ya? El estado subtransitorio va a ser este de aquí, en el que los picos de corriente son los más grandes y dura por lo general como un ciclo y medio, más o menos, un poquito más de un ciclo, ¿ya? Hasta por aquí, ¿ya? Todo esto de aquí se va a conocer como estado subtransitorio, ¿ya? Este es el subtransitorio, ¿ya? El estado transitorio va a ser este de acá, ¿ya? Hasta por aquí, más o menos. ¿Ya? Y el resto va a ser el estado permanente o el estado estable, ya cuando se estabilizó una vez que ocurría la falla. Ya todo esto de acá va a ser el estado estable. Ya. ¿Por qué tenemos que separarlo así en este caso para las fuentes? Para los generadores o fuentes. Porque debido a la forma en la que están construidas los generadores, por ahí tienen sus devanados amortiguadores y todo eso, debido a la forma en la que está construido el rotor, ya van a ver que, bueno, si la mayoría está viendo maquinaria eléctrica 2, me imagino. Entonces ya van a ver que una máquina síncrona, no asíncrona, síncrona, hay dos tipos de rotores, si no me equivoco. Rotor, el de polos salientes y el liso, me parece. Bueno, hay uno que parece un hueso, ¿no? Que parece un hueso cuando se lo explica. Ya, ese de ahí tiene dos tipos de reactancias, reactancia de eje directo y la de cuadratura. Lo que sucede es que en ese de ahí, cuando ocurre la falla, la reactancia de eje directo va a cambiar, ¿ya? Digamos que la reactancia del generador, la reactancia interna, ¿ya? La impedancia interna, cambia con el objetivo de que la corriente de falla no sea tan grande, no tomes valores tan elevados, ¿ya? Por eso cambia. Aquí vamos a tener una reactancia del generador, ya, llamada reactancia subtransitoria. Aquí vamos a tener una reactancia llamada reactancia transitoria. Y aquí vamos a tener una reactancia que se conoce como reactancia de estado permanente o régimen permanente, ¿ya? Bueno, no sé si hasta ahí alguien ha tenido alguna duda. Eso es básicamente tratando de explicar la teoría, nada más, ¿no? Una pregunta, ¿esto cambia conforme a los motores también o ya queda No, establecido de este modo? es lo mismo. Sí, porque tú puedes, la misma máquina va a trabajar de las dos formas, nada más. ¿Sí? Pero en general,
En este caso, solo vamos a trabajar con estas expresiones cuando estemos trabajando con generadores, ¿ya? Pero igual en motores sucede lo mismo. Vamos a tener una reactancia subtransitoria, la transitoria y la de estado permanente, ¿sí? ¿Te quedó claro? Sí, sí quedó claro, gracias. Ya, listo. Ya, igual es independiente del régimen en el que esté trabajando, ¿ya? Porque igual al final va a seguir recibiendo energía por su eje móvil, ¿no? Bueno, ya, ¿me dan un segundo, por favor? Ya, ya, disculpe la interrupción. Ahora sí. Bueno, básicamente, ahora, bueno, ya identificamos que la reactancia interna del generador va a cambiar durante el estado, pues, una vez ocurrida la falla, ¿no? Y va a cambiar en el estado subtransitorio, luego va a tomar otro valor en el estado transitorio y luego otro en el régimen permanente, ¿ya? Ojo, apréndanse muy bien esto de aquí porque, pues, algo muy parecido vamos a necesitar para trabajar con generadores cuando ya estemos trabajando con todos los sistemas de potencia, ¿ya? Y el entender muy bien esta parte de aquí les va a servir bastante porque las vamos a poder utilizar de una cuando quieran ver los equivalentes de los generadores o los motores y directamente lo aplican y ya tienen básicamente todo el ejercicio resuelto, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué les decía? Bueno, la expresión de corriente, esta señal de corriente, no está muy desplazada o muy deformada por el hecho de que estamos tomando una máxima compensación de C y básicamente, bueno, por el hecho de que estamos ignorando, básicamente, la componente de C. Y bueno, básicamente el esquema de la falla en el generador se vería así. Oh, perdón. La falla en el generador se vería así. Perdón. Ahí. ¿Verdad? Listo. Ya el generador lo vemos como una fuente. Esta reactancia es la reactancia interna del generador. ¿Ya? ¿Verdad? Y aquí veríamos el instante en el que ocurre la falla, ¿no? Este es el instante en el que ocurre la falla. Se cierra el switch o ocurre la falla, no se cortocircuita el generador. ¿Ya? Justo en ese instante en el que se cortocircuita, se hace presente la reactancia subtransitoria que trata de evitar que la corriente que circula por el cortocircuito sea demasiado grande porque podría terminar quemando los terminales del generador. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una tensión en el generador, un valor RMS de tensión, ¿ya? Que va a ser muy importante. Va a ser el valor de tensión del generador al momento de que ocurre la falla, ¿ya? Se lo reconoce porque tiene estas dos rayitas, ¿ya? Ese valor va a ser muy importante de aquí en adelante. Siempre lo vamos a tener que tener, ¿ya? Lo mismo para los motores. Siempre lo vamos a tener que tener o en su defecto calcular, ¿ya? Y bueno, aquí básicamente afuera se vería el voltaje interno del generador, ¿no? Pero en este caso pues sería cero porque se cortocircuita, no se pone en paralelo con un corto, ¿ya? Y todo esto sería el generador, ¿no? Esto es como cuando veíamos fuentes reales en circuitos eléctricos, ¿no? Algo así. Bueno, ahora, aquí va a ser igual la expresión de corriente, la señal de corriente que vamos a tener. Ya, esta señal de corriente va a tener una expresión. Si me permiten escribirla, la señal de corriente del generador va a tener esta expresión. Va a ser raíz cuadrada de 2 multiplicado por la expresión, el valor RMS de la señal de voltaje de la fuente interna, el voltaje interno del generador previo a la falla,
multiplicado por, y aquí viene no complicado, sino tedioso porque es una expresión muy larga, ¿ya? Sería 1 sobre la reactancia de subtransitoria menos 1 sobre la reactancia transitoria multiplicado por una expresión exponencial decreciente dividido para una constante de tiempo, ¿ya? Una constante de tiempo. Ya les voy a explicar qué son esas constantes de tiempo, ¿ya? Aunque en teoría esas constantes de tiempo no se las van a pedir a ustedes. Esas constantes de tiempo se obtienen de forma experimental y por lo general me parece que en todos los ejercicios se las van a dar. Entonces, no he visto ejercicios ni en los libros en los que les pidan esa constante de tiempo en realidad. Porque se supone que eso se puede obtener de forma experimental. Pero bueno, 1 sobre la reactancia transitoria, 1 sobre la reactancia de estado permanente, y acá viene otra exponencial. Por eso que esta expresión es un poquito larga y parece un poquito complicada, pero en realidad solo es reemplazar en la mayoría de los casos, ¿sí? Y lo mismo les digo, cuando en el proyecto les pueden pedir graficar esto y simplemente lo ingresan a la expresión en MATLAB, evalúan en un intervalo de tiempo y ya está. No se compliquen, no se asusten por eso. XD, la reactancia en el estado estable, y esto multiplicado por una función sinusoidal. Ya vamos a analizarlo un poquito para poder verlo de mejor manera, ¿no? Menos 90 grados y ya. Ahora, vamos a analizar un poquito esta expresión para que lo vean que no es complicada, ¿no? Simplemente, esta expresión tiene varios sumandos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando inicialmente estamos comenzando el ejercicio, bueno, comenzando la señal, cuando la señal inicia, ¿verdad? En el instante de tiempo igual 0, estos valores van a comenzar a aportar, estas expresiones van a comenzar a aportar, ¿verdad? Van a tener valores significativos. Pero ¿qué sucede a medida que el tiempo tiene infinito? A medida que el tiempo tiene infinito, ¿qué pasa con estas expresiones exponenciales? Van tendiendo ¿a qué? A 0, ¿verdad? Estas expresiones se van acercando a 0, ¿ya? Tienden a 0. Esto es aproximadamente 0, y esto de acá también va a ser aproximadamente 0, ¿verdad? Esto representa el cambio subtransitorio, esto representa el cambio transitorio, y bueno, esto de acá representa el estado estable. ¿Por qué? Porque en el estado estable vamos a tener prácticamente que la expresión se vuelve aproximadamente raíz cuadrada de 2 G, E sub G, dividido para este valor de aquí, X sub T, y multiplicado por esta sinusoidal. En el estado estable vamos a ver prácticamente una expresión sinusoidal perfecta, ya porque ya se ha estabilizado todo, la señal de corriente. ¿Sí? Ya terminó el trasciente. Y eso es lo que se ve aquí en la gráfica. En el estado estable, es decir, por aquí, se ve una señal sinusoidal casi perfecta. Ya no varía la amplitud ni nada. En el estado subtransitorio se ve todavía el efecto que tiene esta exponencial de acá. Y en el estado transitorio. Y en el subtransitorio se ve el efecto de las dos señales de acá. ¿Sí? Por eso es que cambia la amplitud. Bueno, y no hay ninguna duda por hasta ahí. Solo, pues, es importante que lo analicen, ¿no? Siempre, luego que termine la ayudantía, revisen la fórmula, traten de analizarla y ver más o menos cómo se comporta, porque siempre así es más fácil resolver el ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra? Una Dime. consulta. Esta fórmula de aquí, toda esta general, corresponde a la gráfica que está ahí, ¿verdad? Sí, esta fórmula describe el comportamiento de esta gráfica. Ah, ya. Sí, ahí te entendí, con lo de subtransiente, transiente y estable. Ajá. Listo, Ya. perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, ahora, como toda fórmula, me van a pedir ahora sacar el comportamiento RMS. Entonces, para sacar el comportamiento de RMS, lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a tener tres comportamientos de RMS. Básicamente voy a tener el comportamiento RMS o la expresión RMS, el valor RMS, el valor cuadrático medio, en el estado subtransitorio, ya que va a ser igual a la tensión que tenía el generador, la tensión interna, antes de la falla, dividido para la reactancia subtransitoria. Ya está. Luego voy a tener el valor de la corriente RMS en el estado transitorio, que va a ser la misma tensión, el valor interno del generador antes de la falla, dividido para la reactancia transitoria. ¿Ya ven por qué es importante esa tensión? Y por último, lo último que me van a pedir es el valor RMS ya en estado estable.
Y ese valor, como les dije, simplemente va a ser el valor de la tensión del generador antes de la falla, dividido para la reactancia en el estado estable. Y ya está. Tengo los 3 valores de RMS. Ahora, ¿qué pasa si quiero considerar todas las componentes? Si quiero considerar las componentes, bueno, la componente para el valor RMS y todo eso, voy a tener esto de aquí. Voy a tener una componente AC para la señal de voltaje, que va a ser nada más y nada menos que lo que está arriba, ¿no? Simplemente la tensión del generador interna antes de la falla. Luego va a ser 1 sobre la reactancia subtransitoria menos 1 sobre la reactancia transitoria, multiplicado por la señal Euler a la menos t sobre la primera constante de tiempo. Yo sé que son expresiones muy largas. Estas expresiones por lo general no he visto hasta ahora que las tomen. Entonces, pues, igual se las doy por si acaso. Ya, pero esto igual fijo viene para aplicarlo en el proyecto. Entonces ya, pues, mejor que lo tenga, ¿no? Y esta vendría a ser la expresión de la componente AC, ya, de la señal. Para la expresión DC con máxima compensación, si le dicen la expresión DC con máxima compensación de la señal, que también depende del tiempo, simplemente va a ser esta exponencial de aquí. Raíz cuadrada de 2 multiplicada por el valor RMS, el valor RMS en estado subtransitorio, es decir, esto que está aquí, multiplicado por una exponencial, Euler a la menos t sobre una constante de tiempo t sub a, que también les van a dar, ¿ya? Que es una constante de tiempo t sub a, no me acuerdo, no recuerdo el nombre correctamente, pero me parece que estaba relacionado a la compensación de C, ¿no? Y por último, ¿qué pasa si les piden? Ya, esto lo necesitan porque por si acaso les pidan el valor RMS de la señal completa, de la señal de aquí arriba. Entonces, si le piden ese valor RMS, va a ser igual a la raíz cuadrada. Yo me acuerdo bien que esto vino en el proyecto, por eso les estoy dando esta expresión, ¿no? Del valor AC, de la corriente AC, ¿no? La corriente AC en el dominio del tiempo, al cuadrado, más el valor de la corriente DC, en ese instante de tiempo al cuadrado, ¿no? Obviamente les van a pedir esta expresión evaluada en un tiempo t igual a algo, ¿no? T igual t sub 1, ¿no? Cosa que cogen estas dos expresiones, las evalúan y esos resultados los elevan al cuadrado y ya, les sale esto, ¿ya? Y ese es el valor de RMS. El valor de RMS de toda la onda, ¿no? De toda la onda que está aquí arriba. De toda esta onda. Bueno. Hasta ahí me imagino que no hay ninguna duda. Solo son fórmulas que tienen que aprenderse. Estas dos de aquí. Estas de acá son sencillitas. Solo son valores RMS por secciones, por así decirlo. ¿Ya? Este es el valor RMS de esta sección. Y el otro sería el valor RMS de la sección de acá. Y el otro sería el valor RMS de lo que queda, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Son solo fórmulas. Vamos a hacer un ejercicio para que lo vean, ¿no? Disculpa, tengo una duda. La corriente asimétrica es la total, ¿verdad? Sí, la total. Sí, la corriente de falla asimétrica es la total. Ah, ya, listo. Métrica siempre es la de la AC. Simétrica. Simétrica es la de AC. Ajá, simétrica es la AC y la asimétrica es la de acá. La total. Ah, listo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Solo para que se pueda comprender el comportamiento. Bueno, básicamente la aplicación de las fórmulas. Vamos a hacer este ejercicio de acá. Otra vez, disculpen que esté en inglés, pero es que así estaba en el libro. No me dio el tiempo de traducirlo, la verdad. Pero bueno, lo único que me dice es que tengo un generador de 500 megavoltiamperios. Ya me dicen los datos de placas, si quieren los voy anotando. Entonces, datos del generador. La potencia nominal del generador es de 500 megavoltiamperios. Sí, 500 megavoltiamperios. El voltaje línea a línea. Ojo, cuando me dan un voltaje, si no me dicen nada, es voltaje línea a línea. Ya en el enunciado, si no me dicen nada, es voltaje línea a línea. Entonces es 20 kilovoltios
la frecuencia en la que está trabajando, que es 60 Hz. Ya, y me dice que tiene las siguientes reactancias. Si se dan cuenta, ya me están dando los valores de reactancias. Eso, pues, es complicado que me pidan hallarlos, porque los valores de reactancia, tanto como las constantes de tiempo, en realidad se determinan en los laboratorios de forma experimental. No estoy seguro, porque pues, yo no tuve prácticas presenciales de Maquinarias 2, pero no sé si eso se hará en el laboratorio de maquinarias. Creo que no tienen los equipos para hacerlo, entonces no sé. Bueno, me dan las reactancias del generador en por unidad, por si acaso. ¿Sí? En por unidad, no tienen unidades. ¿Ya? Las reactancias en estado transitorio, ya es 0.24. Y la reactancia en estado estable, perdón, la reactancia en estado estable no es nada más que 1.1. ¿Ya? También me dan los valores de las constantes de tiempo. Las voy a poner acá. A ver, sí, aquí están las constantes de tiempo. P sub D, P sub T. ¿Ya? Estas constantes de tiempo que me tienen que dar 0.035 segundos. La otra constante de tiempo me la dan es, creo que 2. Y la última constante de tiempo es 0,20. ¿Ya? La T sub A es 0,20. Si se dan cuenta, las constantes de tiempo casi siempre me las dan, porque en realidad no tiene sentido que no me las den. No tiene sentido que me pidan hallarlas. ¿Ya? No tiene mucho sentido. Lo que me piden más es verificar el comportamiento o el valor en la expresión y ya está. Listo. Ya, el generador síncrono con todos estos datos me dice que está conectado a un disyuntor o a un circuit breaker, y me dice que este generador está operando al 5%, perdón, 5% por encima de su voltaje nominal. Es decir, que su voltaje es 1.05 veces, el voltaje con el que está trabajando es 1.05 veces este voltaje de acá, ¿no? O, si lo queremos ver en valores por unidad, el voltaje del generador, voltaje del generador, simplemente sería 1.05 por unidad, ¿no? Y bueno, lo podemos asumir a 0 grados, ¿no? Por unidad, ya como fasor. Listo. Me parece que sí. Bueno, entonces, ya, listo, ya tenemos el voltaje, bla, bla, bla. Está trabajando por encima de su voltaje nominal y está trabajando sin carga. Cuando ocurre un cortocircuito trifásico en el lado de la carga del disyuntor, o es decir, en los terminales del generador, bueno, también me dice que el interruptor o el circuit breaker interrumpe la falla o la falla se despeja. Ya, el tiempo de apertura del circuit breaker es igual a 3 ciclos, ¿no? 3 ciclos. Entonces, sería 3 ciclos multiplicado por 1 sobre 60, ¿no? Que es el tiempo de un ciclo, ¿verdad? Porque la frecuencia es 60 Hz. ¿Ya? Entonces, 3 sobre 60 o 1 sobre 20. Ya, 1 sobre 20 segundos. Ya, ese es el tiempo en el que se abre el circuit breaker. Ya, ya después del inicio de la falla. Y lo que me piden encontrar es la corriente de falla subtransitoria en kiloamperios RMS. Ya, me piden en el literal A la corriente de falla subtransitoria. ¿Cuál es esa corriente? La IRMS con 2', ¿no? ¿Y a qué era igual eso? ¿Se acuerdan? Eso era solo una expresión. Básicamente era la tensión del generador antes de la falla dividido para la reactancia subtransitoria. Bueno, la reactancia subtransitoria en realidad. Y ya está. Ese es el valor de RMS. ¿Sí? La corriente de falla subtransitoria es esta de aquí. Y es esta expresión que estaba acá. Ahora, ¿cuál es la tensión del generador previo a la falla? Esta que está aquí, la tensión interna. ¿Ya? Esta que está aquí. Recuerden, lo que está sucediendo es esto. Y esta es la tensión que tenemos aquí. La tensión interna del generador. ¿Sí? Si te dicen la tensión total del generador, es la suma de las tensiones en esta reactancia, más la reactancia del generador, más la tensión interna. ¿Ya? Ese es el voltaje del generador. ¿Sí? Aquí está mal esto de aquí. Esto no es V sub P, esto es S sub P. ¿Sí? Por si acaso. Sí, bueno, no importa. Bueno, entonces aquí sería 1.05 partido la reactancia subtransitoria, que es 0.15, si no me equivoco. Sí, 0.15. ¿Sí? Y esto me va a dar, me da un segundo,
7. 7, pero ¿qué me da? Por unidad. ¿Y a mí qué me pedía? Me pedía esa corriente, pero en RMS. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente tomar los valores base y encontrar la corriente base. ¿Sí? Ya tengo la potencia nominal y el voltaje línea a línea del generador, ¿no? Ojo, esta potencia es trifásica. Esta potencia es trifásica. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que encontrar la corriente base. Para ello voy a definir primero que mi potencia base va a ser igual a la potencia nominal del generador, pero monofásica, así que la divido para 3. Es decir, 500 megavoltio-amperios partido 3. ¿Sí? Y el voltaje base, ojo, el voltaje base lineal neutro, sería el voltaje del generador, el voltaje nominal, kilovoltio, partido de raíz de 3, ¿no? Para llevarlo a línea. Ya está. Bueno, entonces, de aquí voy a sacar que la corriente base no es nada más que la potencia base dividido para el voltaje base, ¿no? Recuerden que cuando estamos trabajando con valores base no existe lo de los desfases, ¿no? Bueno, entonces saco esto y me sale que esto va a darme, déjeme ver, es 500 por 10 a la 6, que es mega, dividido 3, dividido para 20, por 10 al cubo, partido de raíz de 3. Esto me va a dar, ya sí, 14.43. Sí, 14.43. 14.434 kiloamperios. ¿Ya? Y ya tengo el valor de la corriente base. ¿Qué hago ahora? Lo único que hago es al valor RMS subtransitorio que tenía antes, que es de 7 por unidad, lo multiplico por la corriente base para llevarlo a kiloamperios, ¿no? RMS. Entonces sería 7 multiplicado por 14.434 kiloamperios. Y finalmente ese valor RMS subtransitorio me va a dar, vamos a multiplicar por 7. Ya, esto me va a dar 101 kiloamperios. Bueno, 101.036 kiloamperios. Kiloamperes RMS, ¿no? Y ya está. Ya tengo literal resuelto. ¿Sí? Sencillito, ¿no? ¿Alguna duda? No. Bueno, literal B lo que me dice es que me obtenga la expresión de la corriente DC máxima en función del tiempo, ¿ya? O la máxima corriente DC, ¿ya? La máxima compensación DC o el máximo desplazamiento DC en función del tiempo, ¿ya? ¿Cuál era esa expresión? ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, la expresión era, era la corriente, vamos a poner aquí, literal B, lo que me pide es la expresión de la corriente DC máxima en función del tiempo. ¿Cuál era esa? Bueno, esa expresión y ese max en función del tiempo no es nada más que raíz cuadrada de esta corriente, la corriente de falla subtransitoria, perdón, la corriente RMS subtransitoria, bueno, sí, falla subtransitoria, multiplicada por, multiplicada por una exponencial que es menos t, si no me equivoco, y aquí era la constante t sub a, ¿ya? Esta constante de desplazamiento, ¿ya? Entonces, básicamente simplemente es reemplazar. Simplemente reemplazamos y ya está. Esta constante ya la tenemos, es 0.2. Y el valor de la corriente ya la tenemos. O sea, aquí ponemos raíz de 2 multiplicado por la corriente, que es 101.036. 0.36 kiloamperios. Bueno, 0.36 vamos a poner aquí, multiplicado por Euler a la menos t sobre 0.2. ¿Y esto en qué unidades? Perdón. Unidades kiloamperios, ¿no? Porque aquí no colocamos el kilo. Y ya está. Esto lo pueden desarrollar un poquito más multiplicando esto, pero pues ya es lo mismo, ¿no? Y por último, el literal C, ¿qué me pedía? El literal C lo que me pide es
el valor de RMS de la corriente de falla asimétrica, es decir, de la señal total, con la cual el circuit breaker se abre o interrumpe el paso de corriente con asumiendo máxima compensación de C. ¿Ya? Como me dicen que asuma máxima compensación de C, lo único que me están diciendo es que utilice la expresión que vimos hace poquito, que es esta que está aquí. Como es la corriente de falla asimétrica, entonces es la corriente de RMS en función del tiempo, que eso no era nada más que el valor de la corriente AC en función del tiempo, ¿verdad? La que les di, la corriente AC, más el valor de la corriente DC máxima, ¿no? En ese instante de tiempo, evaluado, ¿no? Evaluado, todo esto evaluado en el momento en el que se abre el interruptor, que eso sabemos que es 3 ciclos, a los 3 ciclos, es decir, 3 multiplicado por 1 sobre 60, ¿no? Que es el tiempo igual a 3 ciclos. Y ya, lo único que tenemos que hacer es evaluar. Ahora, el problema es que estas dos expresiones son inmensas, entonces las vamos a evaluar por separado, ¿no? Bueno, la segunda expresión no es inmensa, ¿no? La segunda expresión, la IDC en un tiempo igual a 3 ciclos, ¿ya? Con un tiempo igual a 3 ciclos simplemente va a ser igual a raíz cuadrada de 2 multiplicada por 101.036 Euler a la menos, bueno, aquí ya no es t, sino que sería 3 sobre 60, ¿verdad? Esta multiplicación de aquí, dividido para 0.2, ¿sí? Y esto me va a dar, segundo, ya, me va a dar, si no me equivoco, 111.29 kiloamperios, ¿ya? Listo. Ahora, para la corriente AC, esta sí va a ser un problema porque es una expresión larga, ¿no? En T igual 3 ciclos. Ya, esa expresión, bueno, esa expresión es un poquito extensa. Como ya les dije, eso no lo van a utilizar mucho, pero bueno. Era la expresión que vimos hace rato, que déjenme ver si recuerdo. Ya, era la tensión del generador, ¿verdad? La tensión del generador antes de la falla. Entonces sería 1.05, ¿verdad? Multiplicada por, aquí abro paréntesis, 1 sobre la reactancia subtransitoria, que era, ¿cuánto era? Creo que era 0.15. Sí, 0.15. 0.15 menos 1 sobre la reactancia transitoria, que es 0.24, multiplicada por Euler a la menos t, que sería 3 sobre 60, partido la constante de tiempo t doble prima, ¿no? Que sería 0.035, ¿sí? Esa constante de tiempo ya me las dan, por si acaso. No tienen por qué preocuparse. Más, y ahí continúa, ¿no? Si se dan cuenta que es una expresión inmensa y que en realidad es un poquito, hasta llega a ser confuso el hecho de tener que evaluar esta expresión a cada rato, ¿no? Por eso pues que no se evalúa mucho esto de aquí. Pero bueno, menos 1 sobre la reactancia ya en estado estable, que sería 1.1, multiplicado por Euler a la menos t, que es 3 sobre 60, dividido para la constante de tiempo, la constante que ya me dan, que es 2, y aquí sería más 1 sobre la reactancia, que es en estado estable, que es 1.1. Esta función evaluada me va a dar, a los 3 ciclos, me va a dar bueno, esto me va a dar un valor me va a dar un valor en por unidad, que sería 4.9196 por unidad, ¿no? Porque esto no está en kiloamperios, ¿no? Pero a esto yo lo multiplico por la corriente de RMS, ¿no? Por la corriente RMS, que sería, ¿cuánto era? Déjame ver, que sería 101. No, la corriente base, perdón, que sería esta de aquí, 14.434, ¿verdad? 14.434 kiloamperios. 14.434 kiloamperios. Y esto me tiene que dar, me dan un segundo para sacarlo, 14.434 por 4. Ya, y esto me tiene que dar, aquí algo me falló.
Espérense un segundito, 14.434 o era por 101. No, sí es 14.434. Ya, me tiene que dar 57 kiloamperios. Aproximadamente me tendría que dar 57 kiloamperios, si no me equivoco. Si no me equivoco, me tiene que dar 57 kiloamperios. Igual a... Sí, 57.72 kiloamperios. Ya, listo. Ay, perdón. Y listo, ¿ya? Y ahora simplemente evalúan esta expresión y sacaría el valor RMS en un tiempo igual a 3 ciclos, ¿sí? Y ya está. Esa sería la respuesta. Sé que parece un poquito confuso porque esta expresión es inmensa, pero pues en realidad lo que nos importa aquí simplemente es comprender cómo funciona la expresión y comprender cómo va a ser el comportamiento de la gráfica, ¿no? Que es lo que tenemos que analizar al final para el proyecto. Y bueno, para algún estudio que queramos hacer de una falla trifásica en un generador. Pero bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno. Ah, perdón. Este valor que está aquí me salió mal. Aquí tengo un error. Aquí no multiplique por... ¿Perdón? 70.95. 70.95 creo que hay. Bueno, con todos los decimales me sale 71.01. Igual, sí, sale eso. Sí, solo que aquí tomé más decimales, tomé 4 decimales. Sí, disculpen. Es correcto lo que dices también, ¿sí? Sí, disculpen. Bueno, igual, por si acaso saquemos el valor de acá, ¿sí? Para no complicarnos, para ya tener la respuesta, por si acaso. Entonces sería 71.01 al cuadrado más, ¿cuánto es esto de acá? La DC, ya, 111.29, perdón. 111.29 al cuadrado, ¿ya? Y la respuesta me daría, un segundo, raíz cuadrada más al cuadrado más 111.29. Me dicen si les sale una respuesta distinta, disculpen mi error. Ya, a mí me da 132.01 kiloamperes RMS. ¿Sí? Disculpen si me equivoqué por ahí, pero pues creo que esta es la respuesta correcta, si no me equivoco. Sí, déjenme confirmar por acá. Creo que por acá tengo la respuesta. Sí, esa es la respuesta. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Ya, chévere. Entonces, por último, ya vamos a ver cómo analizar ahora sí las fallas trifásicas, pero dentro de un sistema de potencia. Ya, dentro de un sistema de potencia como tal, con más equipos, ya no solo un generador o una sola línea de transmisión. Ya, en lo último que vamos a ver el día de hoy es qué sucede ya dentro de un sistema de potencia como tal. Este es el sistema de potencia que vamos a tomar como base. Bueno, recordemos que trabajamos con el diagrama unifilar y aquí hay muchas formas de ver cómo va a ocurrir, bueno, la falla trifásica o el cortocircuito trifásico, ¿ya? La forma que yo les voy a enseñar ahorita es básicamente, bueno, podría ser básicamente utilizando ley de voltajes de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff, como ustedes quieran. Y o utilizando el equivalente de Thevenin, ¿ya? Bueno, lo que me dice el ejercicio, vamos a hacerlo directamente con un ejercicio, ¿no? Lo que me dice básicamente el ejercicio es que tengo un generador síncrono, ya que está operando a potencia nominal, ya dice a máxima MVA, con un factor de potencia, ya, de 0,95, es decir, que el 95% de toda la potencia nominal que está entregando es potencia activa, en atraso, ya, y me dice que está a un 5% por encima del voltaje nominal, es decir, que el voltaje interno del generador, el E sub G, bueno, un segundo. Ya, me están diciendo que el voltaje interno
perdón, que el voltaje del generador total entre sus terminales, aquí me dice, sí, sí, el voltaje entre sus terminales, V sub G, ya, no me está diciendo el voltaje interno, me está diciendo el voltaje entre sus terminales. Vamos a poner aquí los datos. Ya, la potencia del generador está trabajando a potencia nominal de 100 megavoltios. Me da un segundo. Ya, listo. Estamos trabajando a esta potencia nominal. Me dice que el voltaje entre sus terminales es 5% por encima de su voltaje nominal. Ya, es decir, que estamos trabajando a 13.8 kV multiplicado por 1.05. O si lo queremos ver en valores por unidad, el voltaje por unidad, estamos trabajando a 1.05 por unidad, ¿no? Bueno, ya, que me dicen que el factor de potencia es 0,95, eso es para sacar el ángulo, ¿no? Para sacar el ángulo de la potencia, que sería el coseno de la menos 1 de ese factor de potencia, ¿no? Para sacar el fasor directamente. Y esto creo que es a 0 grados, ¿no? A 0 grados. Bueno, me dice que todo, bueno, está trabajando en estas condiciones el generador. Cuando ocurre una falla trifásica, cuando ocurre un cortocircuito, perdón, si una falla trifásica en el bus 1, en la barra 1, calcular los valores por unidad de la corriente de falla subtraciente, es decir, la corriente de falla trifásica, ¿ya? La corriente de falla trifásica y la corriente, y bueno, y aquí ya van a ver esto de aquí, perdón, del literal B y literal C, son pues básicamente las corrientes que le aportan cada una de las máquinas. El generador y la fuente le aportan un poquito de corriente a la falla. ¿Ya? Ya vamos a ver eso. Bueno, no importa. Ahora, lo primero que vamos a hacer es dibujar el esquema, ya el circuito, ya como un circuito monofásico, ¿no? ¿Qué sucede? Que primero tenemos que llevar todo a valores por unidad, porque aquí trabajamos siempre en valores por unidad. Las tensiones, sabemos que pues el voltaje base que vamos a tomar es el voltaje del generador, ¿no? Sería 13.8 kilovoltios, ¿no? Ese es el voltaje base. Por eso que sabemos que el voltaje por unidad del generador es 1.05, ¿ya? El voltaje base del motor todavía no lo tenemos, bueno, el voltaje del motor no lo tenemos, ¿verdad? No es un dato que me dan en el ejercicio, ¿ya? Entonces no nos preocupamos por eso. Sabemos que todos los equipos están trabajando, tanto transformadores como generadores, están trabajando a la misma potencia, que es la potencia base, por lo tanto no vamos a tener que hacer por ahí ningún cambio de base, ¿no? Las reactancias del generador y de los transformadores y del motor ya me la están dando, la subtransitoria, que es la que necesito para resolver estos ejercicios, ya me la están dando en valores por unidad, así que no tengo que hacer nada por ahí. Lo único que no tengo por unidad es la reactancia de la línea, ¿ya? Que se encuentra en la zona de acá de los generadores, ¿no? Se encuentra en esta zona. Por lo tanto, tengo que sacar la impedancia base de esta zona, y a esta reactancia dividirlo para esa impedancia base para llevarlo a un valor por unidad, ¿no? Entonces, vamos a sacar cuánto vale la impedancia base. Entonces, la impedancia base sería igual a, bueno, ¿cuál es el voltaje base en esta zona? Serían 138 kilovoltios, ¿no? Bueno, sería 138. Sabemos que la impedancia base no es nada más que el voltaje base. Si lo queremos ver en línea a línea, voltaje base línea a línea al cuadrado, dividido para la potencia base, ¿ya? Pero si estamos utilizando el voltaje línea a línea, aquí utilizamos la potencia base trifásica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el voltaje base en esta zona? Serían los 138 kilovoltios, ¿no? Si lo tomamos directamente como está aquí, serían 138 kilovoltios, ¿ya? Al cuadrado, dividido para la potencia base trifásica, que serían los 100 megavoltios amperios. ¿Ya? Y esto me va a dar, ya, 190, que la impedancia base es igual a 190.44 ohms. ¿Ya? Y ya tengo la impedancia base en esta zona. ¿Ya? Entonces, para sacar la reactancia de la línea en valores por unidad, simplemente a ese 20 lo divido para 190.44 y esto me va a dar 0,105. 105 por unidad. ¿Ya?
Una vez que ya tengo todo en valores por unidad, ya lo que puedo hacer es dibujar un circuito común y corriente, un circuito monofásico, ¿ya? Todo en valores por unidad, para trabajarlo todo como circuitos eléctricos. Ahora, el generador, ya saben, yo no lo puedo, lo represento como una reactancia y una fuente de voltaje alterno, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? Ahora, el transformador, cuando lo quiero llevar a... Cuando yo llevo todo a valores por unidad y quiero sacar el unifilar, lo represento por una reactancia, ¿no? Su reactancia de dispersión. La línea también la represento por una reactancia porque solo me están dando un parámetro de reactancia, ¿no? Que ya es el que lo llevé a valores por unidad. El otro transformador también lo represento por una reactancia de dispersión. Y ahora, el motor tiene el mismo modelo equivalente que el generador. Se representa con una reactancia y con una fuente alterna. Y listo. Ya tengo el circuito equivalente. Si se dan cuenta, solo sacarle el equivalente a cada uno. El generador, ya saben que este es el equivalente. Una reactancia y una fuente ideal, ¿no? De voltaje. El transformador, sabemos por sistemas de potencia 1 que su equivalente es una reactancia de dispersión. Transformador 2, lo mismo, una reactancia de dispersión. La reactancia de la línea, ya me la están dando, la pongo aquí, es una reactancia, un inductor. Y por último, el motor tiene el mismo modelo equivalente que un generador, ¿ya? Porque solo es una máquina síncrona trabajando en otro régimen, nada más. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que colocar? La reactancia de dispersión, que ya me la están dando, J 0,15. La reactancia de dispersión del generador, del transformador, que es 0,1. La reactancia de dispersión del otro generador, que es 0,1. Disculpen que esté todo muy junto. Aquí sería la reactancia de la línea, que sería 0,105. Y acá sería la reactancia del otro, del motor, que es 0,20, ¿verdad? La subtransitoria. Ya, y acá me están dando ya el voltaje, que ese voltaje era el voltaje del generador, que sería 1.05 a 0 grados, ¿no? Eso es lo que me están dando, el voltaje del generador. Recordemos, por ser un modelo real, todo esto es el generador. Ya, y si me dicen el voltaje en los terminales del generador, es todo esto. Ya, hace rato me decían la tensión interna. Ya, por eso era solo el de la fuente. Si me dicen el voltaje en los terminales, es todo esto. ¿Ya? Ahora, antes de empezar a resolver el ejercicio, antes de ver la falla trifásica, lo que tengo que hacer es encontrar todos los valores de voltajes internos. ¿Por qué? Porque yo no tengo cuánto vale el voltaje interno del generador, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese fasor? No lo tengo. Tampoco tengo cuánto vale el voltaje interno del motor. Y para resolver el ejercicio, para encontrar cuál es la corriente de falla trifásica, yo tengo que encontrar ambos valores. Entonces, ¿qué hago? Me baso en lo que me dice el ejercicio. Me dice que el generador, antes de la falla, está funcionando a su potencia nominal. Esta que está aquí, bueno, pero dividida para 3, ¿no? Obviamente, ¿no? Si yo quiero la potencia del generador monofásica, porque la que me está dando es trifásica, sería 100 sobre 3 a un ángulo de coseno a la menos 1 de 0,95, ¿no? Y todo eso megavoltio amperio, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ahí está. Esa es la potencia en la que está trabajando el generador. Listo. Por si acaso es eso. Bueno. Ahora, una vez que yo sé que la potencia en la que está trabajando mi generador, es decir, todo esto, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar la corriente que sale de él, ¿no? La corriente que sale de aquí. ¿Verdad? La corriente de línea. Entonces, yo sé que esa corriente de línea, o mejor dicho, que la potencia que está consumiendo el generador, está entregando el generador antes de que ocurra la falla, ese fasor, no es nada más que la magnitud de su voltaje, ¿verdad? El fasor voltaje V sub P multiplicado por el fasor de corriente de línea conjugado, ¿no? Entonces de aquí saco que el fasor corriente de línea no es nada más que la división entre la potencia monofásica del generador dividido, bueno, fasor potencia, el fasor voltaje y todo eso conjugado. ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazo y saco el fasor corriente. ¿Ya? Por si acaso, la potencia me olvidé llevarla a valores por unidad. Bueno, pero si ya sabemos que la potencia base es igual, bueno, monofásica, sería igual a 100 partido 3, ¿no? 100 megavoltios amperios partido 3.
megavoltio amperios partido 3, la potencia del generador en por unidad simplemente sería 1 a un ángulo de coseno a la menos 1 de 0,95. Uy, perdón. 0,95 y bueno, por unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando como base los datos del generador, ¿sí? Solo es por eso. Bueno, estamos trabajando todo en valores por unidad. Entonces, directamente, aquí voy a reemplazar, sería 1 a un ángulo de coseno a la menos 1 de 0,95 dividido para 1 a 0 grados. Y todo esto conjugado. ¿Sí? Perdón, esto no es 1. El voltaje del generador, perdón, es 1.05. ¿Sí? Recordemos que aquí lo teníamos ese pasar. 1.05 a 0 grados por unidad, ¿no? Bueno, aquí es 1.05. Sí, disculpen el error. 1.05. Y ya tengo la corriente. La corriente de línea en valores por unidad sería igual a, déjenme especular esto, ya, me va a dar 0,9524 a un ángulo de menos 18,195. Y listo, ya tengo, bueno, en por unidad, ¿no? Y listo, ya tengo la corriente. ¿Para qué me sirve esta corriente? Bueno, ya no lo vamos a explicar, lo vamos a hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Ya todos sabemos cómo se hace eso. Para sumar el voltaje del generador en por unidad más, menos, va a ser igual, a la corriente, ¿verdad? La corriente de línea multiplicada por la suma de todas las reactancias, ¿no? J0.1 más J0.1 más J0.015, 0.105, perdón, más la reactancia interna del motor, 0.20, más la tensión del motor, la tensión interna del motor. ¿Ya? Y de aquí voy a despejar la tensión interna del motor. Simplemente paso lo demás a restar. La tensión interna del motor, va a ser igual al voltaje del generador menos la tensión de línea, bueno, la corriente de línea multiplicada por la suma de las reactancias. Sería 0.1 más 0.1, 0.2. 0.305, 0.505, ¿no? Entonces sería J 0.505 y ya. Entonces, una vez evaluado todo esto, reemplazado, me va a salir que la tensión del motor es, ya, va a salir 1.009 a un ángulo de menos 26.92 grados por unidad. Y ya tengo la tensión interna del motor. Ya van a ver para qué me sirve. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo la tensión interna del motor, ¿qué hago? Me falta sacar una cosita. ¿Qué me falta? Ya tengo esta. Esto ya está. Me falta la tensión interna del generador. Porque va a ser necesaria. Siempre tengo que tener todas las tensiones internas antes de comenzar, antes de siquiera plantearme la solución de una falla trifásica. Ah, por si acaso, aquí me faltó especificar. Aquí estaría la barrita 1 y acá estaría la barrita 2. ¿Sí? Las barritas aquí están especificadas por si acaso en el circuito. Aquí está barrita 1 y barrita 2. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora, me falta todavía la tensión interna del generador. ¿Y cómo hago? Pues hago una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque ya tengo, en el modelo del generador, ya tengo dos cositas. Tengo su tensión entre sus terminales, el B sub G. Tengo que esto vale J0,15. J0,15. Y acá tengo la tensión interna, ¿verdad? Del generador. Ya puedo hacer una ley de voltajes de Kirchhoff aquí porque ya conozco esta caída de tensión. ¿Por qué? Porque conozco la corriente de línea del generador. Entonces ya conozco esta caída de tensión, entonces ya puedo sumarla y sacar una expresión para el voltaje interno del generador, ¿no? Si alguien no ve esa ley de voltaje de Kirchhoff, me avisa, ¿no? Entonces me quedaría, aquí está el positivo del generador y aquí está el negativo. Me quedaría que la tensión interna del generador me quedaría igual a la corriente de línea multiplicada por el J 0,15 más el voltaje del generador por unidad.
finalmente, reemplazando, no lo voy a reemplazar aquí porque son valores que ya tenemos, directamente esto me va a quedar 1.130, perdón, 1.103 a un ángulo de 7.068 grados por unidad. ¿Ya? Y ahí ya tenemos la tensión interna del generador. Ya, esto es solo la primera parte del ejercicio. Y aún ni siquiera hemos analizado la falla. Aún ni siquiera hemos analizado la falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí vamos a analizar la falla. Ahora sí vamos a analizarla. ¿Qué sucede? Vamos a dibujar qué ocurre cuando se da la falla, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué afecta al circuito? Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Listo. Esta es la barra 1. Esta es la barra 1 en la que va a ocurrir la falla. Y aquí tenemos las tres reactancias, ¿no? La del primer transformador, la de la línea de transmisión, la del otro transformador, la barra 2 y el generador, ¿no? Ya, listo. Este es el sistema que teníamos antes, ¿no? El circuito que teníamos antes, el sistema de potencia. Listo. Ahora, la falla va a ocurrir aquí, en la barra 1, es decir, que se va a aterrizar. Digamos que esto es la Tierra, entonces aquí se va a aterrizar. Listo. Entonces, cuando esto se cierre, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos circuitos aislados, ¿verdad? De tal forma que cada circuito le va a aportar un poquito de corriente, porque cada circuito tiene su propia fuente y su propia carga, ¿verdad? La carga que tenemos aquí es la de J0,15, ¿no? Y aquí tenemos la tensión del generador. Acá tenemos la tensión del motor. Y acá tenemos las reactancias de cada una de las carguitas, ¿no? Perdón, de los transformadores. Y esta sería la reactancia de la línea, ¿no? 105. Ay, perdón. Ya, bueno, y esta sería acá la reactancia del generador, ¿no? Del motor, 0.2. Ya, entonces, aquí podríamos sacar una corriente, dos corrientes, pues. Una corriente que le aporta la fuente al generador y otra corriente que le aporta el motor al generador. ¿Ya? La sacamos por separado. Sacamos dos corrientes. Y luego, la corriente de falla total, la trifásica, que va a suceder, que va a pasar por aquí, perdón, la corriente de falla, simplemente va a ser igual a la suma, a la suma de la corriente que le está entregando el motor más la corriente que le está entregando el generador. ¿Ya? La suma de esas dos corrientes va a ser igual a la corriente total de falla. ¿Ya? Así simple y sencillo. Entonces, ¿cómo obtenemos estas corrientes? Haciendo ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Ley de voltaje de Kirchhoff. La primera me va a quedar que la tensión del generador es igual a, positivo aquí, negativo acá, a la corriente del generador, la corriente que el generador le entrega al cortocircuito, multiplicado por la reactancia. 0,15. ¿Ya? Ya les voy a explicar otra forma más fácil de hacerla. Y de aquí me queda que la corriente del generador no es nada más, la corriente que le aporta el generador no es nada más que el factor de voltaje interno dividido para J 0,105, ¿no? 0,15, perdón. J 0,15. ¿Ya? Y esto me va a dar, denme un segundo para sacarlo. El del generador es 1.103 a un ángulo de 7.068 grados. Y esto es J 0,15 o 0,15 a un ángulo de 90 grados, ¿no? Ya, déjenme sacar esto. Ya, y la corriente que le aporta el generador es ya, que va a salir 7,35. 35,33 a un ángulo de menos 82.93 grados. ¿Ya? Unidades por unidad. ¿Sí? Tenemos dos circuitos aislados. Acuérdense, ¿se acuerdan? No sé si circuitos eléctricos vieron. Cuando había un cortocircuito que hacía dos circuitos aislados, ¿no? ¿Ya? Porque aquí podías hacer ley de voltaje de Kirchhoff sin toparte con ningún elemento de acá. Y acá lo mismo. ¿Sí? No sé si me voy a entender ahí. Pero bueno.
Ahora, la ley de voltaje de Kirchhoff, en este circuito de acá, para sacar la corriente del motor, me quedaría que la tensión interna del motor es igual a la corriente que el motor le está entregando al cortocircuito, multiplicado por la suma de las reactancias, 0,1 más J 0,1 más J, la reactancia interna del motor, más J, la reactancia de la línea de transmisión, J 0,105. Y listo. Y aquí me queda que la corriente que me aporta el motor al cortocircuito no es nada más que la tensión del motor dividido para la suma de acá, ¿no? Esto me da 0,505, ¿no? Perdón. Ya, la tensión del motor, que me parece que era... me parece que era... Me dan un segundo para sacarla. Déjenme ver cuánto era. Aquí está. La tensión del motor, que es 1,009 a un ángulo de menos 26,92 grados. Ya, bueno, vamos a repasar directamente. Entonces, tensión del motor dividido para J, 0,505, ¿no? Listo. Y lo que va a salir aquí es... ya, 1,9984. Disculpe, me está fallando la digitalizadora. A un ángulo de 116, perdón, de menos 116,92 grados. ¿Ya? Y listo. Ahora, básicamente, he encontrado las dos corrientes que nacen, bueno, básicamente, si lo ven desde otro punto de vista, esas dos corrientes nacen de las fuentes, ¿no? Las fuentes internas. Esta es la corriente del generador y esta de acá es la corriente del motor. Entonces, de forma lógica, esas dos corrientes llegan a este punto donde convergen, donde se unen, ¿verdad? Y si yo hago una ley de corrientes de Kirchhoff en este punto, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Ley de corrientes de Kirchhoff, me va a salir que la suma, va a salir esto, ¿no? Que la corriente que sale es igual a la suma de las corrientes que entran. Entonces, por lo tanto, la corriente de falla no es nada más que la suma de la corriente del generador más la corriente del motor. Y una vez sumado eso, me va a dar 9,0792 a un ángulo de menos 90 grados. Está fallando la digitalizadora. ¿Ya? Unidades por unidad, ¿no? Y esa es la corriente de falla trifásica en por unidad que van a tener cuando, cuando se den todas esas condiciones que nos acaban de dar, ¿no? Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Ya tengo la corriente de falla trifásica. Bueno, de una sola fase, ¿no? Ahora, ¿cuál sería otra forma de resolver este ejercicio? Otra forma, una más sencillita. Bueno, sencilla como tal, no. Lo que podríamos hacer es encontrar, acuérdense, tenemos un circuito abierto aquí. Ya, en primer lugar, antes de que ocurra la falla, tenemos un circuito abierto. Todavía no se cierra. ¿Qué podemos hacer? Es encontrar el equivalente de Thevenin en estos terminales, en los terminales AB. ¿Ya? Entonces, lo que haríamos es encontrar el equivalente de Thevenin. Aplicamos Thevenin, ¿verdad? Bueno, disculpen la letra, está fallando la digitalizadora. Bueno, en los terminales AB estaríamos encontrando Thevenin, entonces estaríamos encontrando una reactancia equivalente y una fuente de voltaje equivalente, ¿no? Una tensión equivalente. Entonces, una vez que hayamos eso, lo que sucede es que vamos a tener los terminales AB, ¿no? Terminales AB. Y lo único que hacemos, bueno, aquí sería JX de Thevenin y aquí sería la tensión de Thevenin, ¿no? Thevenin. Ya, lo que sucede es que cortocircuitamos y ahí en este circuito equivalente hallamos la corriente, ¿ya? Y esa corriente es la corriente de falla. También podríamos hacer eso, hallar el equivalente de Thevenin en los terminales abiertos antes de que ocurra la falla y luego aplicar cortocircuitar y hallar cuánto es la corriente ahí, en ese cortocircuito, ¿ya? Son dos formas de hacerlo. La forma en la que ustedes lo quieran hacer, pues, es indiferente, a menos que le pidan una en específico. Si le piden sin hallar el equivalente de Thevenin, lo hacen como lo hemos hecho acá. Igual, en todos los casos, van a tener que hacer esto al inicio para poder encontrar las tensiones internas. Disculpen si me he ido un poquito rápido con la parte de las leyes de voltaje de Kirchhoff, pero se supone que pues eso ya lo dominamos, ¿no? Entonces, pues si tienen un problema ahí, me avisan para hacerlo un poquito más lento, ¿no? No hay ningún problema.
Y luego, pues la parte de la solución de la falla ya sería eso, simplemente cortocircuitar en el punto en donde me dicen, ¿sí? Y hay dos formas de hacerlo. Resolviendo el circuito como tal, por contribuciones, como lo hice aquí, o sacando el equivalente de Thevenin. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, el ejercicio que... Sí, dime, ¿tienes alguna duda? No, ¿No? no, todo claro, todo claro. Ya. Ese ejercicio en realidad no es muy complicado, solo era para ejemplificar cómo se hace esto. Igual vamos a hacer ejercicios complicados en la siguiente ayudantía. Vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy, si nadie tiene ninguna duda. Igual la clase queda grabada. No sé si, bueno, no sé si quieran que les suba las clases